Hola, Dios les bendiga. Al acercarme a ustedes en este momento es para comentarles de la escasez de gratitud que hay ante la gracia de Dios. En el tiempo que vivimos hoy, en pleno siglo XXI, una época de posmodernidad, una época de desarrollo, una época donde la filosofía está en que tal parece que el que más tiene es aquel que es más bendecido de parte de Dios. Y vivimos en un mundo de que de alguna manera uno o el otro tratan de ser mejor. El mundo en el cual nos encontramos es este mundo competitivo y materialista. Ante esto, cuesta entender lo que significa la gracia de Dios, o tal parece que de alguna manera hemos perdido el foco en esto. La gracia de Dios es el regalo no merecido. Y esto en la verdad cuesta entenderlo, y pocos son los que lo entienden hoy. ¿Y por qué? Me dirá usted. Bueno, en el tiempo actual tenemos la posibilidad de conocer a personas que trabajan y hacen valer su trabajo. Tienen ciertos contactos, lo que le da una cierta cartera de clientes, por tanto, trabajo hecho, trabajo pagado. Y algunos con esto piensan que eso es el favor de Dios sobre su vida. Pero quiero decirles que se equivocan, porque esto es solo el pago por su labor, por tanto, en esto Dios no interviene. Y justamente a este tipo de personas les cuesta también dimensionar lo que es la gracia de Dios que les ha sido dada. Quiero basar mi postulado, mi forma de pensar, porque hay un escrito en los Evangelios, en el capítulo 5 de Mateo, verso 43 al 48, donde dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué estáis haciendo de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, es extenso este pasaje de la Escritura. Y aquí el Señor Jesucristo está haciendo énfasis en cómo es que realmente debe ser uno con el prójimo, con las personas que nos rodean. Ciertamente tenemos la capacidad de amar más a aquellos que de alguna manera empatizan con nosotros, y distanciarnos de aquellas personas que de alguna manera no nos favorecen, son malas personas. Y el Señor Jesucristo hace énfasis aquí que Dios es un Dios que no es como nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es favorecer a la humanidad completa, a todos. Y eso es lo que debemos de entender también nosotros. En el verso que dice aquí, que acabamos de tomar, dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea que Dios les da oportunidad a todos, sin hacer acepción de personas. Porque el sol no alumbra solamente sobre las personas buenas, sino también sobre los malos. Y cuando llueve, llueve sobre todos, sobre justos e injustos. Y en esto nos muestra Dios que Dios no interviene en algunas cosas, que todos nosotros pensamos debemos de orar para que aquel que hace lo malo le vaya mal.
Y debemos de orar fervientemente también para aquellos que son nuestros hermanos, que son buenos, nuestra familia les vaya bien. Pero Dios camina por caminos los cuales nosotros no entendemos. Por eso es que cuesta entender la gracia de Dios también en esto. Para ello, quiero mostrar un ejemplo escrito aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 17, verso 11 al 19. Allí estaba Jesús caminando, yendo hacia Jerusalén, y tenía que pasar entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz y le dijeron: Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Sucedió que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró su rostro en tierra y a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente extranjeros. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí hay una historia muy particular que nos muestra también cómo hay personas que de cierta manera la gracia les es revelada, o pueden ver con otros ojos que a la mayoría les cuesta ver. Como en este caso eran 10 y solamente uno pudo ver esto. Jesús iba por la línea que separaba Galilea y Samaria cuando entró a aquel lugar y se encontró con este grupo de 10 leprosos. Sabemos todos, ¿cierto?, que los judíos no se trataban con los samaritanos. Sin embargo, en este grupo había uno de ellos que era samaritano. Los leprosos se pararon a lo lejos. A lo lejos no era una distancia fija, pero se establecía que fueran por lo menos 50 metros que los separaran a los leprosos de las personas que estaban sanas. Y en esta historia nos muestra la realidad de la verdadera gratitud. Los leprosos clamaron a Jesús en una situación desesperada. Jesús, ¿qué es lo que hace? Los curó. Y 9 de los 10 no volvieron a darle gracias. Y la verdad es que esto suele pasar, porque una vez que se ha obtenido lo que se necesita, aquí vemos que el 1% vuelve, como habían dicho, de los 10, uno solo vuelve para dar gracias a Dios. Y en esto tenemos que ser claros y precisos. A menudo somos desagradecidos con Dios. En algún momento de necesidad hemos orado con intensidad desesperada, pero pasa aquella situación y nos olvidamos de Dios. Dios nos dio a su amado Hijo por nosotros a la muerte en una cruz. Y muchos no le hemos dado ni siquiera las gracias. La mejor gratitud es tratar de ser un poco más digno o menos indigno de su bondad y de su misericordia. Ciertamente, en el Salmo 103, versículo 2, el salmista dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Todos los días, el sol alumbra sobre todos. Todos los días llueve sobre todos. Pero pocos son los que son agradecidos de esa gracia que ha sido derramada sobre todos los hombres de este mundo. Hay escasez de gratitud ante la gracia de Dios. No cabe ninguna duda en el tiempo que vivimos hoy. Pero hay ciertas personas que tienen un don sobresaliente porque pueden entender la gracia de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, verso 41 al 44, hay una historia muy particular
Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en esta arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza ha echado todo lo que tenía, o sea, todo su sustento. En el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres estaba la puerta llamada la Hermosa. Bien puede ser que Jesús hubiera ido a sentarse allí tranquilamente después de la discusión y tensión del atrio de los gentiles y los claustros. Estos son aquellos que se consagran por medio de esta profesión y obediencia, viviendo una vida estrictamente definida, ordenada e íntegramente dedicada a Dios. Allí en el atrio de las mujeres había 13 bolsas de la colecta que se llamaban las trompetas porque tenían esa forma. Cada una de ellas era destinada para un fin especial, por ejemplo, para comprar el grano o vino o aceite para los sacrificios. Otras eran para los aportes de los sacrificios diarios del templo. Muchas personas echaban contribuciones realmente considerables y entonces llegó una viuda que echó 2 blancas. La moneda, que en ese tiempo se llamaba leptón, que quiere decir literalmente una fina, y era la más pequeña de todas las monedas y valía un denario, que era el jornal de un obrero, un jornal diario, el jornal, la paga de un día de un obrero. Y sin embargo, Jesús dijo delante de todos aquellos que esa pequeña contribución era mayor que la de todos los otros, porque ellos habían echado de lo que tenían de sobra y podían prescindir con facilidad porque les quedaba suficiente para sus necesidades, pero la viuda había echado todo lo que tenía para su sustento. Y aquí tenemos una gran lección para entender lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la cantidad al dar no importa nunca tanto como lo que le cuesta al dador. No es el tamaño, sino más bien el móvil, la forma en cómo se hace. Para algunos la cuestión es si lo que se da para la obra del Señor llega alguna vez a suponernos algún sacrificio. Porque pocas personas, tenemos que entenderlo así en el tiempo que vivimos, que pocas personas dejarán sus placeres, las cosas que les causa esa sensación de placer para dar un poco más para la obra del Señor. Bien dijo alguien en una ocasión: puede ser una señal de decadencia hoy de la iglesia, esto que está sucediendo, y del fracaso de nuestro cristianismo, el que los aportes se tienen que obtener en muchas ocasiones fuera de la iglesia y que a menudo los miembros no darán nada a menos que obtengan algo en compensación en la forma de entretenimiento o artículos que ellos quieren tener. Es probable que haya unos pocos entre nosotros que al leer esta historia de esta viuda nos sintamos avergonzados. ¿Por qué? Porque la mujer pudo lo más bien haber guardado esta moneda. No habría hecho mucha diferencia. Sin embargo, ella dio todo lo que tenía. Y aquí hay una gran verdad ante nuestros ojos y los ojos de aquellos que vieron esto. Y lo trágico es que a menudo hay partes de nuestra vida, de nosotros mismos, que no le entregamos a Dios. Y sea como sea, casi siempre nos las arreglamos para retener algo. Rara vez llegamos al sacrificio total y a la rendición total, porque no entendemos y no sabemos dar valor a la gracia
que nos ha sido entregada. Lo original y precioso es que esta viuda pobre, a través de Jesús, nos transmite como modelo de generosidad a una mujer que dio 2 blancas. Podemos tener el sentimiento de que no disponemos de mucho en cosas materiales o personales para ofrecer a Cristo. Pero si ponemos todo lo que tenemos y damos todo a su disposición, quiero decirle que Él puede hacer cosas con ello y con nosotros que ni siquiera nos podemos imaginar. Entender la gracia de Dios no es fácil. Todo lo que hemos recibido ha sido por su gracia. No son tus méritos. No son. Es la gracia de Dios. Dios nos dio todo y todos los días nos da todo.